La gran cita europea ya tiene a sus protagonistas. Inter versus PSG se verán las caras en la final de la Champions League el próximo 31 de mayo en el majestuoso Allianz Arena de Múnich. Dos potencias con historias diferentes, pero un mismo sueño: alzar la orejona. Por primera vez en 32 años, un equipo italiano enfrentará a un cuadro francés en la final de la UEFA Champions League. Mientras que el Paris Saint-Germain tendrá apenas su segunda oportunidad de ganar el trofeo más prestigioso a nivel clubes, el Inter llega con la mística de un equipo copero, curtido en batallas continentales, con una defensa férrea y un mediocampo que sabe cuándo poner la pausa y cuándo acelerar. Inter suma 6 partidos consecutivos en toda la fase de eliminación directa, anotando 2 goles o más. También suman 5 partidos consecutivos concediendo al menos un gol. Además, Inter depende de la verticalidad por las bandas que representa el sistema 3-5-2 de su técnico Simone Inzaghi, mismo que presenta a 2 laterales que suelen atacar constantemente. En la serie, ante el Barcelona, el neerlandés Denzel Dumfries, utilizado por la banda derecha, marcó 2 goles en la ida y asistió 2 más en la vuelta, cumpliendo a la perfección la intención esquemática de su técnico. El demonio de Piacenza, Simone Inzaghi, busca también su redención a nivel europeo. Pese a ser muy infravalorado hace 2 años en esta misma instancia, su Inter le dio muchísima pelea a Pep Guardiola y al Manchester City, obrando una derrota digna pero dolorosa en aquella final. Empezando con la Lazio, Inzaghi desarrolló reputación de matagigantes, venciendo a la Juventus en 2 finales antes de pasarse a uno de los equipos más laureados del continente en el Inter. Ahí ha dominado tanto la Serie A, la Copa Italia y la Supercopa Italiana con 6 trofeos. Ganar la Champions significaría para Inzaghi no solamente la confirmación de su dominio sobre el fútbol italiano, sino ponerlo en el radar de otros clubes importantes en Europa a corto plazo o de la misma selección de Italia a partir del próximo año. Además, lo convertiría en el primer técnico italiano en ganar la orejona con un club del mismo país, desde que lo hizo Carlo Ancelotti con el AC Milan en 2007. Mientras que el Paris Saint-Germain, bajo la dirección de un Luis Enrique que ha pasado en pocos meses de villano a héroe, se encuentra en una posición privilegiada que le permite pelear por el título más prestigioso del fútbol de clubes. Campeón de la Champions League con el Barcelona en 2015, el entrenador asturiano tiene claro lo que quiere de sus jugadores en una final donde cuentan con un ligero favoritismo. PSG secó a Arsenal en la semifinal, permitiendo un gol en 180 minutos al cuadro londinense, y en un momento del partido de vuelta cuando estaba prácticamente garantizado el triunfo francés. 2 rondas atrás, la sobria defensa parisina permitió, de igual forma, apenas un gol al Liverpool en 2 partidos, eliminándolos desde la vía de los penales. El equipo de Luis Enrique se ha visto sumamente capacitado para aguantar los embates rivales. La saga conformada por Marquinhos y William Pacho, junto al arquero Gianluigi Donnarumma, han frustrado a varios delanteros contrarios. Sin Messi, sin Neymar y posteriormente sin Mbappé, Luis Enrique ha logrado casi replicar aquella primera temporada en el Barcelona con este equipo parisino. En 2024 a 2025 ganó la Liga, la Copa y está en la final de la Champions. Con su 4-3-3 agresivo que le caracteriza, el equilibrio entre defensa y ataque, así como un manejo de partido supremo en la competencia, Luis Enrique busca lo que sería, muy probablemente, su momento cumbre como técnico. Al llevar un equipo que ha invertido literalmente miles de millones de euros para ser campeón de la Champions, y hacerlo sin las figuras más rimbombantes que ha fichado el club en los últimos años, dejaría un legado difícil de alcanzar en el Parc des Princes. Por otro lado, Lautaro y Dembélé deberán alejar sus fantasmas. En sus últimos 5 partidos de UEFA Champions League, Lautaro Martínez ha anotado 4 goles para un Inter que ha dependido mayormente del ariete argentino para llegar a esta instancia. Aun cuando los equipos rivales esperan que el ex-Racing Club sea el foco del ataque, la flexibilidad y profundidad del Inter al frente termina por otorgarle al menos una oportunidad clara de gol. Previo a esta Champions, Martínez había sido una figura inconsistente con el Inter en torneos internacionales. En 2020, cuando el club llegó a la final de la Europa League, hizo apenas 2 goles. En la final, ante el Sevilla, no generó ni un disparo a gol. 3 años después, en la final de Champions ante el Manchester City, Martínez intentó 2 veces ante el marco, sin mojar. En todo el torneo anotó 3 goles. Similarmente, Ousmane Dembélé suma 2 goles y 2 asistencias en sus últimos 5 duelos de Champions y carga consigo una deuda histórica en el torneo, ya que llega por primera vez a una instancia de final pese a disputar ediciones de la competencia con el Borussia Dortmund y Barcelona previamente. La temporada pasada Dembélé fue frustrado en semifinales por su ex equipo, el Dortmund, sin poder anotar en 2 partidos ante los alemanes ante una agria eliminación.
En la 2018 a 2019, Dembélé vio apenas un minuto de cancha para el Barcelona ante el Liverpool, en una eliminación dolorosa que vio a los Reds remontar un 3-0 en la ida con una goleada de 4-0 en Anfield. A pocos días de la final de la Champions 2025 entre el PSG y el Inter de Milán, todo apunta a que ambos equipos podrán contar con casi todos sus hombres clave. No hay bajas importantes por lesión ni sanciones que alteren demasiado los planes, así que todo está servido para un duelo del más alto nivel. ¿Quién crees que levantará la orejona? Déjame tu comentario.